la óptica del diseño instruccional ya en el mercado laboral o como quien dice así en la realidad de la vida. Y pues esta charla pues tiene esa intención de transmitirles algunas ideas que ustedes puedan enfrentar al momento en que, si así lo deciden, ejercer su profesión como diseñador instruccional y qué tipo de cosas pueden suceder en el mercado, ¿no? Eh, Primeramente, nada más para ubicar quién soy. Mi nombre es David Alfaro. Soy licenciado en psicología por la UNAM y he sido psicopedagogo, o al menos yo me he autodenominado psicopedagogo y he trabajado desde kinder, primaria, hasta universidad. Participé en el sistema Universidad Abierto de la UNAM hace bastantes años también. eh, Dábamos conferencias satelitales por allá, a finales de los noventas. Entonces, ah, he sido docente universitario, sinodal, de tesis también, y por así decirlo, ejercí o ejerzo esta noble actividad de diseñador instruccional por poco más de 30 años. Y actualmente soy también evaluador de competencias Conocer. Soy distribuidor de un software llamado iSprint Suite. Ustedes me dirán si lo conocen, si lo han escuchado. Y por ahí publico algunas ideas sobre e-learning en LinkedIn a través de un newsletter llamado Yoloteca. Es una semblanza muy rápida sobre las cosas que hemos realizado, pero por ahí eh, iremos charlando más adelante de algunas, ¿no? Aquí entonces me gustaría proponerles una pregunta, a ver si alguien nos puede dar algunas definiciones o qué es e-learning. Cuando hablamos de diseño instruccional, casi siempre en el medio se entiende que el diseño instruccional está asociado al e-learning. Como pedagogos sabemos que el diseño instruccional va más allá de hacer cursos virtuales, va hacia el desarrollo de materiales didácticos, a materiales impresos, a otro tipo de soportes que no necesariamente es e-learning, pero si ustedes en la calle, con personas que no son pedagogos o no son licenciados en educación, les dicen, yo hago e-learning, casi cualquiera podrá pensar que está creando cursos e-learning, ¿no? Pero entonces aquí es donde eh, podríamos acotar una primera definición: todo acto educativo. Y aquí tenemos el primer abanico de posibilidades, ¿no? Acto educativo, o sea, donde alguien intenta enseñar algo a alguien. Y ojo, esto es importante. Alguien intenta enseñar o educar algo. Quien tiene la iniciativa de la enseñanza es el educador. No estamos hablando de que el educando esté buscando aprender cosas. Y tenemos una primera línea de conversación, ¿no? Y decimos, si estos dos sujetos, tanto el educador como el educando, están separados por el espacio y o por el tiempo. Ahorita estamos nosotros separados por el espacio, pero coincidimos en el tiempo. Cuando alguien vea este video tiempo después,
habremos estado separados tanto en el espacio como en el tiempo, pero ese vínculo o esa relación o esa conversación está mediadas por algunas tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Y aquí es donde cabe un abanico muy amplio de posibilidades. Aquí es donde hablamos de la educación síncrona y la educación asíncrona, que es cuando decimos qué tipo de formato de cursos vamos a hacer y viene esta disyuntiva principal, ¿no? Si va a ser síncrona, vamos a estar coincidiéndose en el tiempo a través de alguna herramienta de videocomunicación, como la que estamos ahorita, pero si no, estaremos haciendo una capacitación asíncrona. Ahora, yo quisiera que intentáramos eh, alguna suerte de conversación. Quisiera preguntarles, ¿cuál ha sido la mejor capacitación que has recibido? ¿Qué tenía, qué te hizo sentir o qué te permitió imaginar resolver? Traten de ubicar algo, algún proceso más allá del institucional, o sea, ustedes vienen formándose, eh, diríamos, por carrera universitaria, pero fuera de esos espacios institucionales formales, si han participado de algún curso que particularmente los haya marcado o les haya gustado eh, experimentar. Y ahí ustedes, quiero que si alguien puede ponerme algo en el chat sobre cómo vivieron esa experiencia, qué tenía esa experiencia. Y aquí es donde nosotros vamos a ir ubicando cómo nuestros mejores referentes de experiencias educativas serán aquellos que nos van a marcar y nos van a hacer querer que los demás también vivan experiencias muy parecidas. Si vivimos en un ambiente más reflexivo, más crítico, y eso nos marcó, vamos a querer que nuestras formaciones o los cursos que hacemos hagan que las personas estén constantemente haciendo ese ejercicio porque eso nos marca. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar, ya sea en la mejor capacitación o en la peor capacitación. La peor capacitación es como más fácil de marcar, ¿no? Porque nos dicen, pues que un curso muy aburrido, que nada más leíamos sin, sin ton ni son o lo que sea, ¿no? Eh, pero ahí es donde nosotros tenemos que razonar y ir pensando en algunas cosas sobre nuestra propia concepción de educación. Decimos, si estuve en una formación donde era activa, donde no solamente estaba como sujeto pasivo, sino que tenía que picar botones, tenía que descubrir cosas, tenía que hacer pequeñas trivias, tenía que estar constantemente interactuando con el contenido, eso también nos marca y decimos, ese es un buen referente. Por acá también nos dicen cursos que por la temática pueden ser un gran complemento para la práctica, para las clases, ¿no? Y esto es así donde decimos, ahora, seguramente ustedes habrán escuchado que cuando diseñamos un curso,
Se habla mucho del saber qué, o sea, saber conocimientos, saber hacer, es decir, saber procedimientos y saber haciéndolo junto con otros, que es la actitud, ¿no? Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, ese contenido me gustó porque era más de orden conceptual, de algo que necesitaba entender y me aclaró alguna duda técnica de cómo entender el mundo. Fue algo que me permitió desarrollar una destreza y resolver un problema. Fue algo más práctico, procedimental, o fue más una experiencia de actitud de vida, de aprendizaje, de cómo manejarse mejor. Por ahí decimos bien y sonriendo, aunque las cosas estén muy feas. Eh, esa actitud que tenemos ante la vida, ante las cosas, también se aprende, a veces a más catorrazos que otra cosa, pero que siempre nos va llevando hacia esa reflexión. Y la mejor capacitación seguramente es aquella que integra estos tres aspectos, que no está solamente enfocada en explicar conceptualmente algo, sino que nos lo aterriza en cómo eso sí transforma y tiene un impacto en nuestro cotidiano, en nuestro hacer, pero que en la medida en que entendemos procesos y lógica de cómo funcionan las cosas, podemos resolver o imaginar cosas, ¿no? Entonces, aquí es donde justamente Alejandra nos comenta cómo cuando tenemos estas cosas de conocimientos, procedimientos y decimos, ah, ahora sí ya sé cómo hacerlo frente a un problema concreto, real, ¿no? Que decimos, nadie aprende a nadar en cursos virtuales. ¿Están de acuerdo? Tienes que echarte al agua, tienes que sentir que realmente tu cuerpo flota o tienes que sentir la angustia de sumergirte y patalear o hacer lo que tengas que hacer para poder encontrar la forma de flotar. Y de ahí, ya que la técnica, que el cross y que el dorso y que el no sé qué, también requiere de cierta presencialidad, de verlo, de hacerlo, pero no es hasta que te zambulles en las cosas, ¿no? Eh, bien, entonces he traído una serie de ideas que quiero polemizar con ustedes y a ver cómo las piensan, ¿vale? Quisiera que ustedes me ubicaran si han leído o escuchado esta frase y en especialmente si la han escuchado referida a que la dijo otra persona. Alguien dijo, dime algo y lo olvidaré, enséñame o muéstrame algo y lo recordaré, pero hazme partícipe de algo y entonces lo aprenderé. Algunas palabritas más, otras palabritas menos, pero suele ser esa frase y algunas personas la atribuyen a Confucio, o sea, un filósofo chino de hace más de 2000 años. Otros eh, le ponen otros autores, o sea, incluso si ustedes googlean la frase, la van a encontrar que según la dijo mil otras personas, ¿no?
Eh, pero esto es algo que quiero que ustedes vayan introyectando, vayan razonando mucho a sus adentros. ¿Cómo es que conseguimos aprender las cosas? Y que sin duda la interacción con el objeto de estudio va a marcar una diferencia muy importante. Ahora me gustaría saber si han visto esta pirámide o han escuchado hablar de esta pirámide. ¿Sabían que estos porcentajes que están aquí no están científicamente validados? ¿O ustedes han escuchado que esta pirámide se distorsionó de tal forma que las personas que la formularon de manera incipiente jamás buscaron poner estos porcentajes? Y hay quienes dicen que es falsa. No porque algunos de estos porcentajes sea exacto y tan puntual, la pirámide deja de ser por defecto falsa. Y aquí quiero que también ustedes vayan hacia sus propias pautas de estudio y se pregunten si con solo escuchar, ya con eso aprenden y no olvidan nada de lo que escucharon, cualquiera que sea, un chisme, una historia o su propia voz leyendo algo, o leyeron, pero leer es una actividad compleja mucho más allá de mirar solo las letras. Leer implica un proceso cognitivo superior más elaborado, pero si aparte de eso hacen un gráfico, hacen una infografía, un mapa conceptual, o lo que sea, si dialogan sobre de eso y ya no solamente escuchan a alguien diciendo algo, sino que se escuchan a ustedes mismos contrastando ideas, entonces ya están diciendo, están discutiendo, están comparando, están verificando si entendieron lo que se buscaba o lo que se explicaba o lo que sea. ¿Y qué diferencia hay de eso al hacerlo? ¿Qué procesos cognitivos ponen en marcha cuando dicen, ok, ok, sí, ya leí que hay que hacer tal cosa, órale, vamos a hacerla, dale, pum? Y al estarla haciendo, pues es donde surgen muchas dudas adicionales, ¿no? Pero ¿cómo exactamente era qué parte de qué? Y peor aún, o más bien una parte más compleja, es cuando no solamente deben de hacer las cosas, deben de razonar cómo hicieron las cosas, sino que ahora hay que enseñárselo o explicarlo a otras personas que muy probablemente también tienen la intención de dominar esos aprendizajes o esos contenidos. Si yo quisiera intentar enseñar algo que no he practicado, que no he discutido, que medianamente he visto, ¿qué capacidad de explicar y de encontrar pequeños detalles erróneos o correctos creen que voy a tener? Ahí hay una diferencia muy importante. Entonces, a pesar de que esta tabla o esta pirámide está atribuida y está férreamente cuestionada, no nos quedemos en estos porcentajes, es más, estos hasta los pudiéramos borrar para no perturbarnos, pero sí poder identificar cómo la diferencia entre tener un aprendizaje pasivo o tener pocos sentidos operando
en el procesamiento de la información que queremos dominar, va a tener un impacto importante en nuestro aprendizaje. Entre más sentidos, entre más acciones tenemos sobre lo que hacemos, más vamos a dominar eso que nos vamos a proponer, ¿no? Ahora, aquí yo les quiero hacer también una pregunta, espero que podamos tener eh, alguna intervención de lo mismo. Me comentan que ya han estado leyendo cosas de e-learning y ya son expertos en e-learning y todo, ¿no? Ahora, vamos a hacer una pregunta básica. ¿Cuál es el proceso para crear un curso e-learning? Si alguien quiere participar en audio o así que nos diga cuáles serían los 5 pasos elementales que necesitaríamos hacer para crear un curso. A ver, ¿quién se anima? Aquí la maestra Adriana nos va a ayudar para elegir a alguien y esa persona prenda su micrófono y nos diga. Quiero que se sitúen en el momento en que llegan a una empresa y les dicen, ok, estás contratado como diseñador instruccional, eh, ponte a crear un curso. Y ustedes le dicen, ah, sí, pero yo necesito mi ficha macro y micro. Y yo las acabara de contratar y me dijeron, sí, pero ¿dónde está la ficha macro? Digo, no, aquí no hay fichas macros ni micros. Descríbeme cuáles serían tus 5 pasos, por decirlo de alguna forma, para crear un curso. Eh, Quien prenda su audio, apague su bocina. Sale. Ay, va a participar Midori. Perfecto, Midori. A ver, venga. Primero se tiene que establecer la temática de acuerdo al curso. Tenemos que tener no, nuestro público en específico. Saber también el tiempo que vamos a dedicarle al curso. Ya establecemos nuestros objetivos generales y específicos, nuestros los propósitos, los contenidos que tendrá el curso. En base a esto elaboramos nuestra ficha técnica en nuestro curso a nivel micro y macro. A la metodología que vamos a emplear en el curso y las evaluaciones. También la forma de trabajo, si va a ser con ayuda de tutor o autónomo. Perfecto. Pero aquí eh, la pregunta es esta. Hasta después de terminar tus evaluaciones, ¿decides si eso va a estar soportado por un tutor o de autoestudio? Desde el inicio se tiene que plantear esto para poder ver que la forma de trabajo y los trabajos cómo se van a evaluar. Perfecto, mira. O sea, aquí ahorita escribí así como iban diciendo,
esos pasos. Haríamos un cambio, ¿no? Si tú me dices, no, lo de tutores al principio, entonces subiría este tema aquí. ¿Hay algún otro punto aquí que debería de mover? O sea, aquí nada más me pueden decir, no, pues el punto número tal, llevarlo a tal posición. Mm, Yo creo que primero sería el tema, después el público, y ya dependiendo del público se decide si va a ser con asesoría o de autoestudio. Y de ahí va lo de la ficha técnica, que entran los objetivos, el propósito y la metodología. Y las evaluaciones entran dentro de la ficha de macro y micro, Ok, porque ficha técnica sería una y la ficha de macro y micro sería otro punto. ok. Ficha técnica micro, ¿me dices que incluye qué cosas? Mm, Dios. Tiempo. La ficha técnica es lo del nombre del curso, lo, su propósito, el público al que va dirigido, los requerimientos técnicos de LMS, los requerimientos técnicos que se necesitan para cubrir por medio del participante, duración del programa, las organizaciones que participan, el formato, si es en línea o es lo que habíamos dicho, si necesita tutor o es autodirigido, el nivel de interactividad, los autores del contenido y la fecha de realización. Eso va en la ficha técnica. Y lo de la ficha macro es lo de introducción, bienvenida, competencias o objetivos, el contenido o el temario, la metodología y la evaluación y un calendario de actividades. Y en la micro, esa ya es por módulos dependiendo del temario. Ok, bien. ¿Qué es lo que les quiero decir yo? Todo esto está bien. En la escuela aprendemos técnicas, aprendemos herramientas, aprendemos teorías. Y esas debemos de entenderlas bien en su consistencia, en su coherencia interna, y son de las que nos van a permitir darle un orden a las cosas que vamos a proponer cuando vayamos a trabajar. Pero en cada lugar de trabajo se van creando estilos de hacer las cosas, formas de hacer las cosas. Van creando sus formatos. Cada empresa tiene su formato. Si tú llegas a una empresa y le dices, sí, pero necesito llenar mi técnica micro, pueda suceder que te digan, ¿técnica qué? No, esas fichas, no, no, aquí no hacemos esas fichas. Aun cuando los datos que tú consideras en tu ficha técnica micro estén en algún lugar de lo que se hace. Es decir, no son cosas que se omiten, solo se ponen en lugares diferentes, bajo una lógica diferente. Ahorita quería yo un poco hacer esta visualización para poder mostrar algunas cosas. ¿Han ustedes revisado los modelos de diseño instruccional? Que se han revisado los sí, sí, Perfecto. sí los revisamos, David. Estos modelos nos van a proponer justamente esa secuencia del proceso. El más común o el más popular, diría, es el ADIE.
Empezamos por análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación, pero no es la evaluación terminal, o sea, no es el examen, es la evaluación de la implementación, que esto retroalimenta un nuevo análisis para poder diseñar nuevamente, para desarrollar una nueva variante. Aquí busqué unas imágenes y me encontré unas muy buenas, más claras, pues, ¿no? ¿Han oído hablar del Azure? Este modelo, yo les recomiendo Sí, también sí, que David, meten también lo más. revisamos. Perfecto. Porque este es uno también de los más utilizados en el mercado. Aunque aquí viene así muy simple, lo que establece el método Azure es de que de cada uno de estos procesos tienes elementos de entrada, o sea, cuál es la información que ingresa al proceso, tienes procesos ahí, o sea, le haces algo y tienes elementos de salida, pero esos elementos de salida tienen siempre sus criterios de calidad para decidir si ese producto que se derivó de ahí puede pasar a la siguiente etapa. Y ojo, esto es particularmente crítico. Cuando creamos cursos, decimos, vamos a analizar la audiencia. Ah, ok, perfecto. Algo le haces, la caracterizas. Cuando creamos cursos e-learning, muchas veces ni siquiera tenemos a la audiencia. Hacemos cursos Sí. para una audiencia medianamente ficticia o medianamente modelada, porque no los tienes enfrente. A veces no es una audiencia cautiva a la que tú tienes acceso. Ajá. Entonces, pero sí caracterizas una audiencia y defines unos objetivos. Y se dan cuenta, aquí igual, primero definimos los objetivos. Seleccionamos los métodos, tecnologías y materiales. Aquí pasa por curación de contenidos, por redacción, por elaboración de instrumentos. Vamos a desarrollar nuestros métodos, tecnologías o materiales. Aquí estamos ya materializando cómo cada una de esas piezas que va a formar parte de nuestro curso va a tener un cierto nivel de calidad, ¿sí? Y todo se revisa y se evalúa antes de pasar al siguiente nivel. Este modelo también lo han ubicado. Este es Sí, el más clásico, el más conductista, diríamos, que tú dices, ok, ¿de qué vamos a tratar? Lo primero que haces es redacción de objetivos. Se dan cuenta cómo cada modelo primero va diciendo redacción de objetivos siempre, ¿no? Análisis del contexto, análisis instruccional, decimos, desarrollas tus instrumentos de evaluación. Ojo, primero defines tu objetivo y luego los instrumentos de evaluación y después tu contenido. Hay quien dice, no, primero hago mi objetivo, luego desarrollo mi contenido, hago mis materiales y ya que tengo mis materiales hago mi examen, ¿no? ¿Cómo vas a evaluar? Aquí hay otro. ¿Este lo han visto? Este es muy sí, este interesante, es de los últimos. parte de la idea de iteración. Esta es una palabrita, o sea, es una jerga técnica que decimos, vamos a hacer un curso en fases iterativas. ¿Qué significa eso? Que no se va a hacer el curso de sopetón de la noche a la mañana, sino va a ser en un proceso evolutivo, ¿eh? Donde decimos, primero recabamos información, vamos haciendo un diseño, hacemos un prototipo,
lo revisamos, medio lo piloteamos, medio lo practicamos así acá entre nos y luego ya lo vamos como llevando a la práctica. Vamos desarrollando cosas que primero estaban en un prototipo general, se van detallando más, se van implementando, se van evaluando y decimos, tenemos prueba de diseño, prueba alfa, prueba beta, prueba oro. Y de ahí desarrollamos. ¿Qué Nosotros ventaja estamos en tiene la este práctica. modelo? Que justamente nos permite ir Bueno, evolucionando algo sobre la práctica, viendo los efectos de su impacto. Pero es muy complicado en una empresa, déjenme decirles, no hay tiempo de iterar tanto así, o de, y diseño rápido. de iterar en el sentido de que nosotros vayamos probando casi cada cosa que se nos va ocurriendo en el curso, que la vayamos testeando y la vayamos probando a ver si sí funcionaría. Normalmente no hay tiempo. Normalmente tenemos a veces uno o dos usuarios con el perfil de los que van a tomar el curso, con el que si bien nos va, podemos ahí medio testear algo, pero en ocasiones ni siquiera tenemos acceso a nadie, absolutamente a nadie del perfil del que va a estudiar el curso. ¿Quién creen que son los primeros conejillos de Indias? ¿Perdón? Pues el que se deje, el primo, el novio, el hermano, El hermano, el tío. aquel pretendiente que esté ahí buscando hacer su rochita, a ese lo ponen a hacer el testeo de los cursos. Es- Así aprende más. exacto, y de pilón aprende algo, ¿no? Pero necesitamos probar cosas. Esto es algo también importante porque seguramente ustedes también habrán escuchado el concepto de ceguera de taller. Muchas veces Sí. cuando nosotros estamos trabajando un contenido y hemos leído un montón de cosas para ya poder entrar a la fase de estructura y de desarrollo, hemos estado tan empapados en el tema que muchas veces eh, perdemos visión de algo. Nos parece tan obvio, nos parece tan claro lo que ya hemos ido redactando con nuestra propia comprensión de lo que tenemos del tema, que hay pequeños errores que ya no los vemos. Y ahí necesitamos ojos frescos, ojos inocentes, que puedan dar una mirada hacia los textos o hacia el desarrollo que vamos teniendo y nos den una opinión sincera, diríamos honesta, valiente, franca y hasta un poco cruel. Porque de otra manera, cuando tenemos revisores que nos dan el avión, que nos dicen, ah, sí, el curso está bien padre, hoy sí me encantó, está re bien y no sé qué. Ese para ustedes sea el primer síntoma de que hay algunos errores que no les quieren decir. Entonces, quédense viendo así como que, no, ya la neta, la verdad, dime dónde está algo mal, porque me va a ir peor si continúa ese problema, ¿no? Y entonces, este es uno de los modelos también eh, más pertinentes cuando vamos a hacer un curso que va a impactar a miles de personas. Esto también es importante porque decíamos, a veces no tenemos a la gente que va a tomar el curso a la mano, no disponemos de esas personas, sabemos quiénes serán, ¿no?
pero entre más amplio es el abanico de destinatarios, de usuarios de un curso, más testeos y más pruebas necesitamos hacer. Así estemos haciendo las pruebas a las 2 de la madrugada y la maestra Adriana no me dejará mentir, que es necesario Sí, estar así es. haciendo pruebas para decir, si lanzo esto y va el mínimo error, si el curso está destinado a 30 personas y dos detectan, se traban en el error, pues a las dos las atiendo rápido y ya las destrabo y se va. Pero cuando ese curso va a estar dirigido a miles de personas y un par de cientos de personas se traban en el error, voy a tener yo cientos de correos de personas quejándose de algo del curso. Y tal vez es la cosa más irrelevante y más pecata minuta, pero la gente ahí se traba, ahí algo no les cuadra, no les hace sentido, y antes de decir, no entiendo la parte donde dice tal cosa, la gente lo expresa. Ese curso está bien mal. Aquí hay una parte que ni se entiende, ¿sí? Entonces, eh, O también errores en la coherencia y en la redacción. justo en en la propia redacción, pero también en la secuencia, y especialmente cuando dejamos tareas. Cuando tenemos un curso basado en proyectos, basado en aprendizaje, ahí donde les pedimos alguna tarea, por pequeña que sea, siempre es importante en estas fases de prototipar decirle a algún otro compañero diseñador instruccional, a ver, mira, ya diseñé esta tarea. Según yo, se hace en una hora o se hace en una cuartilla. A ver, por favor, hazla. Lee las instrucciones, sigue puntualmente esa instrucción y ahí de tu ronco pecho ponle cómo contestarías esa tarea y mándamela. Y ahí medimos, ¿realmente le implicó una hora de tiempo hacer esta tarea? ¿Es entregable? ¿Era factible hacerlo justo en ese tiempo previsto? ¿Y eso que entregó justo era lo que esperábamos que entregara? ¿O se fue al monte y puso otras cosas que nada que ver? Y ahí cuando le cuestionamos, oye, ¿por qué pusiste esto de aquí y acá? Si esto ni siquiera se pidió. Y ahí no sé si ustedes hicieron replicaron esos ejercicios que hacía Piaget con los niños, donde les preguntaba, ¿y por qué crees que esta es la respuesta correcta? Y ahí es donde necesitamos regresar con el usuario para decir, ¿y aquí por qué me pusiste esto? Y ahí nos damos cuenta si nuestra instrucción está sesgando a una respuesta incorrecta, no proporcionamos los materiales suficientes o no proporcionamos cierta claridad de algo que hizo que nuestro usuario se sesgara a, a una respuesta que no es la que estamos buscando, ¿no? Ahora, quiero yo también hablarles sobre algunos mitos que, que he visto también muy frecuentemente. ¿Tienen ustedes idea de cuántos LMS existen en el mercado corporativo? No, vimos Moodle, pero también revisamos algunos otros, más bien que pudieran servir para hacer diseño, David. Ajá. Sí, claro. Lo que alcanzamos a ver en el semestre para que ellos tuvieran la experiencia es en Moodle. Sí, miren. Y esa es justamente una de las cosas que me interesa apuntalar ahorita aquí. Cuando hablamos de plataformas LMS, hay código abierto
y el rey de reyes es Moodle, ciertamente. Pero hay muchos más. Aquí apenas encontré yo por ahí un dibujito. Hay otro muy famoso, Chamilo, Sakai, Caroline, Dokeos, como otras plataformas open source de LMS, con muchas cosas parecidas entre sí y de los demás, ¿no? Pero hay también software, se le llama software de pago, software comercial, que son plataformas propietarias que se venden bajo otros esquemas. ¿Ustedes han escuchado hablar de Blackboard? Blackboard es una plataforma que se usa gran parte en el mercado universitario de universidades privadas. Saba es una plataforma muy vieja, o sea, muy antigua, pues de mucha tradición, eh, y otras. Pero aquí nada más hay 5, ¿no? Y hay servicios online donde se puede gestionar capacitación. Google Classroom no es un LMS, es un ecosistema online donde ustedes pueden gestionar capacitación. Es modo igual, pero esto de QuizIQ son herramientas de autoría. Udemy es una plataforma que tiene un montón de cursos en un LMS, pero también te venden el LMS para que en una empresa puedan implementarlo. ¿Han escuchado de Platzi? De, eh, hay otra, bueno, Coursera y otra que se me fue ahorita, pero son plataformas LMS que se venden como servicio. Revisamos, perdón que te interrumpa, David, revisamos algunos cursos en Coursera, como un curso de alimentación de la UNAM, que ahora ya cobran porque antes era así, te dejaban gratuito. Y también revisamos unos cursos de una plataforma de la FAO. Ok, Ajá. perfecto, sí. Eh, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene una plataforma gratuita donde tiene cursos ahí. Hay muchos cursos gratuitos. Fundación Carlos Slim tiene una plataforma también donde da cursos gratis. Acá tengo otra imagen donde encontré otros LMS. Hay uno que se llama Canvas. Hay un LMS que se llama Canvas. Aparte, hay una plataforma para creador de contenidos que se llama Canva. No se confundan, ¿sí? Pero hay un montón. Talent MS, Atutor, Blackboard, Chamilo, Mentor, Zoom Total, Yaira. En fin, hay cientos, cientos de plataformas LMS, ¿sí? Lo que de repente yo he visto un poco con diseñadores instruccionales es de que Moodle, hacer una plataforma muy popular y ser la más utilizada en varios ambientes, solo saben usar Moodle y en ocasiones se cree que Moodle es e-learning. ¿Me explico? No tengo nada en contra de Moodle, la sé usar y actualmente estoy estudiando en Moodle, pero ¿qué es, qué es lo que aquí yo les quiero transmitir? El LMS es un contenedor de recursos. Lo importante es lo que provocamos que haga nuestra audiencia ahí adentro. Y puede ser un LMS muy sencillo, puede ser Google Classroom, o sea, por decir, como una estrategia de e-learning sin presupuesto, pero lo importante es lo que provocamos que hagan ahí, ¿no? Y quiero que también observen cierta evolución de lo que han sido estas tecnologías. Todos sabemos que es un LMS, ¿no? Learning Management System. Pero si le agregamos una C, ¿qué significa?
Imaginen que ustedes entran a una empresa y les dicen, aquí usamos un CLMS. ¿Ustedes qué dirán? ¿Eso qué es? Es un Content Learning Management System. O sea, el LMS solamente es un gestor de contenidos, solo es un gestor de cursos, pero el otro es un contenedor y administrador de contenidos. Es decir, es un LMS con bodega extra, ¿sí? Pero vienen los sistemas de estructura abierta, como Moodle, Chamilo, Sakai, etcétera, ¿no? Pero vienen también los PLE. Esos no sé si los analizaron o han escuchado de ellos. ¿Qué es un PLE? Vimos también unos cursos que están en el INTEF de España, del Ministerio de Educación de España, Gaby. Como más hacia, ellos usan más no que Eh, MOOCs. Ajá. Ajá. Y ellos son los que hablaban del entorno Play. Es el famoso Personal Learning Environment, o sea, ambiente personal de aprendizaje. ¿Qué diferencia tiene un ambiente personal de un LMS? Ojo, aquí está el papel del participante. En un LMS, el participante o el alumno es un sujeto pasivo, es un sujeto al que le asignas cursos, ¿sí? El alumno es un consumidor de cursos. En un ambiente personal de aprendizaje, el centro es el estudiante. El estudiante es el que construye, va coleccionando, va depurando contenido que le sirve a su propia estrategia de desarrollo, ¿sí? Entonces, por eso un ambiente personal de aprendizaje va a estar, van a ser plataformas que están dotadas de herramientas de búsqueda, curación, publicación, diálogo de contenidos. Y ahí el problema es de que hay plataformas propias así que se llaman ambientes personales de aprendizaje, pero como están conectadas con más herramientas para buscar y procesar y organizar información, son un poco más caóticas. Ujú. Pero hay desde las versiones muy sencillas. No sé si ustedes tuvieron alguna práctica para inventarse un wiki. Eh, bueno, es que ahora, no sé, antes Wikipedia era así como el gran referente de la enciclopedia en Internet, ¿no? Pero así como existe Wikipedia y que tú podías meterte y editar y agregar contenidos, tú podrías hacer tus propias Wikipedias, ahora sí que tu propio ambiente wiki privado y ahí publicar y hacer tus cosas. Ujú. Moodle ahorita, bueno, ya ves que David, el Moodle tiene wiki desde hace mucho. Sí, Ajá. Vimos esa actividad de Moodle, que también se puede hacer en wiki, pero como tú comentas, esto tan interesante porque es algo que también hemos estado discutiendo aquí en la clase, que no es solamente el usar así la tecnología, ¿no? No nos va a resolver si nosotros no planificamos estratégicamente cómo vamos a usar ese recurso o esa actividad. sí, justamente, o sea, como bien dices, Moodle ha evolucionado de tal forma que dentro de Moodle funciona un wiki.
Y está bien, antes podías hacerlo fuera de Moodle, solo instalando unas cosas muy sencillas en un servidor y podías tener tu propio wiki de manera independiente. Y con un wiki podrías hacer un PLE. ¿A dónde voy? Un poco al asunto, en que tiene muchísimos años también que en Internet distinguíamos dos tipos de personas. Ajá. Ustedes han escuchado los que se llaman prosumer. Cuando el Internet era solo unidireccional, se hablaba de que todos los internautas eran consumidores del contenido de Internet. Ajá. Ese fue lo que se le llamó la Internet 1.0, ¿no? Cuando los usuarios o los navegantes por Internet llegaron a un sitio y pudieron ahí publicar sus comentarios respecto de lo que decía ese sitio, o encontraron sistemas donde podían dialogar y construir información sobre algún tema, ahí es cuando se definió la Internet 2.0 y ahí se acuñó el concepto de prosumer. Prosumer es aquella persona que no solamente consume información, sino que también produce información y la dispone accesible a otras personas. Podríamos haber personas que producimos información, pero la vendemos en libros, en cursos, en cosas, porque tenemos que comer de ello, ¿no? Pero cuando la disponemos gratuitamente a quien la quiera disponer, ahí es cuando decimos, ah, entonces la persona es prosumer porque está produciendo información, pero la está disponiendo para quien quiera interactuar con esa información. Entonces, los ambientes personales de aprendizaje tienen que ver desde esas herramientas que permiten tener esta actitud de prosumer, de ser una persona activa en la producción y difusión de contenidos en Internet, ya sea desde un canal YouTube, ya sea desde un canal en redes sociales, desde algún espacio en donde se puede socializar información, ¿no? Y para eso hay herramientas para construir, compilar y redistribuir información que vamos encontrando, ¿no? De ahí ahora nosotros, ¿cuál es parte de la tendencia que se ve en el mercado? Es de que llegaron después las apps, todo mundo ya tiene su app, ¿no? Casi todas las plataformas o todos los sistemas tienen una variante para estudiarse desde celulares. Y también tienen las famosas APIs, que son los mecanismos por los cuales una aplicación puede comunicarse con otra aplicación temporalmente. De tal suerte que el LMS, que era aquella estructura donde todo lo contenía, donde no hacíamos nada fuera del LMS, ahora se pueden hacer muchas cosas fuera del LMS, pero para que el LMS se entere y sepa que ya hicimos algo afuera de él, requiere de que esa información que sucede fuera de él se le alimente. Y eso es lo que hacen las APIs. Son pequeños programitas que interconectan aplicaciones entre sí y nos van a dar información sobre lo que la persona hizo en otro lugar. ¿Sí? Por ejemplo, David, puede ser como cuando haces un objeto, un OVA, por ejemplo, en Lumi H5P y lo conectas al LMS.
es correcto. Ah, ok, sí, Cuando tú tienes un jueguito en otra plataforma, imagínense en Roblox, no creo, pero que sí, y dices, ¿cómo se entera sí, el LMS que ya fuiste a resolver el juego de Roblox? claro. Tendrías que tener un programita donde el Roblox le manda esa información a Moodle para decirle, sí, ya fue, ya jugó y ya resolvió X actividad o X juego, ¿no? Ujú. Cuando hacemos capacitación síncrona, muchas veces también nos apoyamos de otras herramientas, ¿no? No sé si han visto el de Kahoot o Newport. Son otras pequeñas herramientas que son jueguitos que Padlet. pueden hacer otras interacciones, pero como están fuera del LMS, pues no nos enteramos ni de qué pasó y cómo pasó. Cada uno de estos sistemas tiene sus propios mecanismos para hacer sus reportes, ¿no? Pero todo queda aislado, o sea, queda disgregado. Entonces, las APIs, o sea, estos pequeños programitas son los que nos van a permitir consolidar información. Pero aquí es donde nosotros debemos de volver a hacernos esta pregunta pedagógica existencial. ¿Qué tan relevante es compilar esta información? ¿Qué decisiones pedagógicas voy a tomar con esa información? Si una persona fue a jugar 10 veces el jueguito y no lo resolvió, ¿qué decisiones voy a tomar a si otras personas fueron una vez y en la primera vez lo resolvieron exitosamente? ¿Me explico? Aquí es donde nosotros eh, debemos un poco de cuidar esto. La estrategia que nosotros vayamos formulando, vamos a identificar que habrá muchas tecnologías al servicio de esa propuesta pedagógica, pero lo primero que necesitamos nosotros tener claro en definir y en defender es esta propuesta pedagógica, ¿va? Siguiente mito. Esto es parte de lo que veníamos hablando. No todo se construye dentro del LMS y no todo tiene por qué ser virtual. Hace 10 años, así como, imagínense, 2 años antes de la pandemia, pues todavía decíamos, todo puede ser virtual. Después la pandemia nos dejó grandes aprendizajes y dijimos, sí, habrá cosas que sí pueden ser virtuales, pero salen más caras y no vale la pena, ¿no? Y aquí es justamente donde en un mercado corporativo necesitamos tomar decisiones críticas. ¿Qué hacemos presencial? ¿Qué hacemos exclusivamente online? ¿Y qué hacemos en esquema híbrido? 80-20, 50-50, 70-30. ¿En qué proporción? ¿Sí? Y aquí es donde me gustaría hacerles o dejarles a reflexión esta pregunta. ¿Qué cosas estrictamente harían hacia o lo llevarían hacia un formato presencial? Ujú. Y, y A si mí les me gustaría, preguntan, adelante. bueno, a mí me gustaría compartir una experiencia que creo que ya les había compartido a los pedagogos en un proyecto para un partido, ¿no? Ahí se tenía que hacer, era de formación política para mujeres militantes, pero teníamos una condición, las diseñadoras instruccionales,
que era que no podía, o sea, estaba muy limitada el LMS, bueno, el servidor, entonces nos decían que no suban casi nada de tareas, ¿no? No había esa parte independientemente de esa limitante, como tú comentas, algo muy importante es y trascendente en el diseño, eh, es ver de qué manera, no necesariamente la acción que va a hacer el destinatario tiene que ser algo usando algún recurso de tecnología. Por ejemplo, cuando veíamos el módulo de derechos de las mujeres o algo así, o derechos, sí, derechos de las mujeres o derechos humanos, a mí se me ocurrió que las participantes hicieran un periódico mural, o sea, lo hacen en físico, pero también lo llevan al mercado, ¿no? De su población, de su comunidad, y ahí ellas sacan una fotografía de que cómo está impactando, o sea, sacan una fotografía cuando los varones, o otras mujeres, o jóvenes o más grandes, se acercan a leer sobre los derechos. Y el entregable, pues era una fotografía que compartieran, ¿no? Entonces, es decir, no necesariamente todo lo tienen que resolver con un interactivo, ¿no? Sino que también se pueden diseñar otras actividades con con el propósito, ¿no? Bueno, con el propósito que hay de la formación. No sé si quieran comentar algo los pedagogos. Gracias. Sí, aquí es donde también me gustaría compartirles una experiencia eh, igual que enfrenta varios desafíos y retos. Imagínense ustedes que necesitan crear un curso virtual o un curso para formato e-learning para personas analfabetas. Cuando suena así el requerimiento, uno dice, no, pues, ¿cómo las voy a poner a leer en computadora? Les voy a explicar todo así bien padre, si no saben leer. Bueno, entonces les hacemos el curso en video. Sí, pero no tienen infraestructura. ¿Y qué fue? Fue parte de la propuesta. Decimos, ok, no hay infraestructura, las personas no saben leer, entonces vamos a hacer un esquema eh, que se le llama bola de nieve o en grupos replicadores, donde va a ir un instructor, va a ir cargando su laptop con un cañón y van a ir hasta donde sea posible, donde le pongan una sábana y ahí va a proyectar el video que lleva en su computadora, donde ese instructor no interpreta, no expresa en sus propias palabras un mensaje, sino el mensaje ya está plasmado en un video. Y ahí el video indica las tareas, lo que hay que hacer, cualquier otra dinámica que tienen que hacer. Y pudiera hacer alguna como estas ideas creativas que proponía la maestra de, pues vayan a su comunidad, hagan esto, hagan lo otro y cuéntenme cómo se sintieron haciendo A o B o C. Y eso lo van a contar en un audio. Entonces, esa instructora pone a grabar su audio donde las personas dan su testimonio sobre la comprensión del tema, sobre su ejercicio del tema
y sobre el impacto en su comunidad cuando ellas empezaron a hablar sobre ese tema, empezaron a razonar sobre ese tema, explicándolo a terceras personas que, siendo igual analfabetas, ahora estaban hablando de un tema. Y no porque lo hayan leído, sino porque se los contaron. Entonces, ahí es cuando decimos, oye, pues ese es el esquema de la educación satelital de la telesecundaria que se implementó desde los 70s. ¿Están de acuerdo? O sea, no es Sí. e-learning en donde hoy día digas, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora cómo lo hacemos? La historia está llena de experiencias donde alguien ya resolvió con recursos escasos, con tecnologías que en su momento funcionaban y hoy día siguen funcionando o potencialmente podrían seguir funcionando, donde nos podemos inspirar para decir, ah, no hay problema, vamos a hacer estos cursos. Para quien sepa leer, lo vamos a poner a leer. Para quien no sepa leer, lo vamos a poner a estudiar videos. Pero le vamos a poner apoyos didácticos o facilitadores o instructores que se aseguren de que toda esa experiencia tiene los pasos o los componentes que planeamos. Y ahí es donde hacemos que la tecnología responda a esas necesidades pedagógicas, a esas necesidades contextuales de la audiencia y no forzamos y obligamos a que a fuerzas se sujetan a un estilo de aprendizaje en particular o a un formato tecnológico. ¿Sí? Porque ahí es donde decimos, no, pues es que el LMS tampoco llega hasta la sierra porque ni siquiera hay internet. Ah, bueno, entonces, pues si no hay, pues llévalo. Lleva, documenta, baja de la montaña y cuando llegas ya otra vez a donde sí haya internet, donde sí esté el LMS, ahí sincronizas tales datos. Ahí es donde necesitamos tomar esas decisiones críticas como pedagogos para decir cuáles son esas actividades relevantes, significativas que quiero poner a hacer a la gente y no necesito todo el detalle, no necesito que graben toda una película de cómo hicieron esa actividad. Me basta con tal síntoma que por el hecho de haber hecho tal cosa, hicieron todo lo anterior. Entonces, nada más con este indicador, con este parámetro, con una foto, con ese ya me doy por servido del impacto que estoy buscando en esos aprendizajes. ¿Sí? Entonces, aquí es justamente donde insistimos. Lo principal es lo pedagógico y la tecnología debe de responder a esa necesidad pedagógica, pero ese diseño pedagógico, esa es nuestra responsabilidad creativa y teniendo este amplio dominio de diversas experiencias que se han hecho previamente, ¿no? Siguiente mito. En el mercado también hay una herramienta de autoría muy popular denominada Articulate. No sé si ustedes la llegaron a revisar o... Sí, David, sí, hicimos una matriz comparativa de distintas herramientas de Ah, e-learning. Ajá, sí. aparte de Articulate, ¿cuáles otras revisaron? ¿Cuáles otras revisamos? Acuérdense cuando hicimos la matriz. Es Articulate, Adobe, eSpring y bueno, es que Articulate incluye todo lo que es Articulate 360, ¿no? Ajá. Ajá. Vimos.
Está en la... Vimos, fueron cuatro. Tomamos como de las más actuales para hacer una matriz comparativa de eh, sus funciones, sus aplicaciones, sus costos incluso, los países en donde fueron generadas, ¿vale? Los idiomas que también utilizan, pero las regiones en las que también se implementan estos recursos, David. Ujú. Y también vimos en cada una de ellas la propuesta para el texto instruccional, o sea, para la redacción del texto. Perfecto, perfecto, eso me encanta. Quiero decirles también un poco que si ustedes se ponen a buscar vacantes de diseñador instruccional para el mercado corporativo, van a encontrar que casi siempre en esas vacantes se piden que dominen el uso de Articulate, como si Articulate fuera la única herramienta en el mercado existente para hacer cursos e-learning. Adobe no es una herramienta de autoría, es una suite que tiene ciertas herramientas que ayudan a parte del proceso, salvo la plataforma de Captivate. Vimos Adobe Cap, Adobe Captivate. Sí, vimos esa, David. Analizamos esa, Adobe Captivate. perfecto, sí. Sí. eh, pero digamos, hay personas que saben usar un poco de Photoshop, que saben usar un poco de Illustrator, algo así que son, o de Premiere, que son herramientas de Adobe, pero son herramientas para hacer cosas muy específicas, pero no son herramientas de autoría. La herramienta de autoría y learning de Adobe se llama Captivate, sí, justamente. Entonces, eh, pero así como estas tres, cuatro o cinco herramientas más populares, hay decenas también, si no cientos, de herramientas de autoría. Desde open source, o sea, herramientas gratuitas libres. Hay una que no, pues ya se descontinuó hace mucho tiempo, pero a mí me gustaba mucho. Se llama Hot Potatoes o papas calientes. Y era una plataforma, herramienta de autoría fantástica, muy, muy intuitiva. Eh, pero a lo que voy es en que es importante saber cómo funcionan las herramientas de autoría. Estas herramientas son de versión pago, son caras, pues, ¿no? O sea, todas estas les cuesta más de 20,000 pesos al año, cualquiera de esas. O sea, no son así de, ah, sí, déme tres para llevar. Eh, Son caras, tienen versiones de evaluación. Ahorita está terminando un periodo de concurso de iSprint que dio licencias gratuitas para que la gente hiciera algunos cursos hechos con iSprint. Yo soy distribuidor de iSprint, soy experto en iSprint. Oye, Lo David, ¿iba a hice. haber otros de esas oportunidades? Sí, cada año sacan convocatorias para Ah, ok. que la gente de diseño instruccional haga algún curso. Pruebas con iSpring. Participan en, ajá, o sea, digamos como un concursito ahí, de quién hace sus mejores cursos. Ah, Eh, ok. Gracias, David. sí, como les decía, David, una pregunta. ¿iSpring lo diseñó Netex? perdón, ¿iSpring es un producto de Netex o es independiente? De Netex y Learning, los no, españoles. sí, no, 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 nada que ver. Ah, esa parte. iSpring empezó siendo un plugin de PowerPoint que exportaba a formato Flash y hace muchos años, antes de Captivate, eh,
se llamaba Robodemo y había otro software que se llamaba Turbodemo. Eran herramientas de autoría basadas en Flash, pero para convertir PowerPoint a formatos de Flash, cuando Flash era el rey en e-learning, ¿no? Entonces, iSprint surge como una división de gente que trabajó en alguna de estas empresas de Robodemo o de Turbodemo y se fue desarrollando de manera en paralela. iSprint es una empresa rusa, o sea, todos son rusos, pero están constituidos en Estados Unidos y desde ahí se distribuye en todo el mundo. Y en lo personal, yo participé en la versión de español de iSprint para Ah, yo México. pensé que era española. Entonces son rusos. Son rusos. Ah, ya. Eh, Hace 15 años solo se conseguía en inglés y en ruso. Y nosotros hicimos la traducción al español. En fin, En Aqua diseñaron, o sea, en Craig dentro de Aqua Interactive. sí, o Ya, sea, creo qué Aqua interesante. Interactive, nosotros trabajamos de la mano con iSprint para hacer la versión en español. No Ah, muy solamente bien. la traducción literal o mecánica de las palabras de lo que es el software, sino ahí sí metimos mucha hermenéutica y sentido común de cómo se le llaman las cosas en cristiano, porque a veces la traducción literal sonaba media feo. Entonces, sí, y bueno, pues ahí salió pues una alianza muy fuerte con iSprint para que al día de hoy, pues nosotros somos distribuidores de iSprint, formadores de iSprint y de todo esto, ¿no? Pero aquí el punto, lo que me interesa apuntalar es, aprendan herramientas. Así sea Hot Potato, cualquier otra herramienta, iSpring, Captive, Articule, Lectora Trivantis, también es muy popular, porque van a entender un patrón muy común en que funcionan todas las plataformas de herramientas de autoría. O sea, todas tienen una estructura básica funcional. Unas son más difíciles que otras. O sea, de estas tres que tengo aquí, Articulate, Captive y iSpring, iSpring es la más sencilla, la más intuitiva. Y las otras son progresivamente más difíciles y más complejas y que requieren una capa de programador para explotar toda su potencialidad. Si tienes un programador que se sabe meter a las tripas de Captivate o de Articulate, funciona muy bien, pero necesitas otras bases de una visión de programador que muchas veces los pedagogos no lo tenemos y no necesitamos tenerlo. Cuando participamos de equipos más complejos, cuando en una organización existen roles diferenciados para programadores, para integradores multimedia, para quien se encargan del video, del audio, para quien se encargan de ciertas cosas, utilizarán tal vez algunas de estas herramientas complejas, otras también más complejas, ¿no? Pero quien planea cómo deben de quedar las cosas y quien se asegura que las cosas quedaron tal como las habíamos planeado, somos nosotros. Es el diseñador instruccional el encargado de decirle al del video, no, no, ese video no me gustó, quítale aquí, ponle allá, no, no quiero tanta transición, no, no quiero tanto esto. Lo que nosotros sí debemos de aprender es cierto lenguaje técnico con el que nos vamos a poder comunicar de una manera más precisa con estos otros especialistas
que son expertos en esa otra cosa técnica, ¿sí? Necesitamos tener un cierto manejo básico de algunos tecnicismos. No son muchos ni muy complejos, ni necesitamos dominarnos al 100% nosotros, sino saber que existen. Y siempre que estamos hablando con otros especialistas técnicos, necesitamos irles pidiendo que nos digan eso técnicamente cómo se llama o cómo podemos decirles con mayor exactitud lo que intentamos decirles, ¿sí? Y aquí va, digamos, como un chiste local, pero ustedes como diseñadores instruccionales, ¿saben cuál es la forma más sutil y más ofensiva que le pueden hacer a un diseñador gráfico? Es decirle que el curso lo quieren bonito. ¿Cómo, cómo les repatea? ¿Cómo les enoja que a un diseñador gráfico le digas que el curso te lo ponga bonito? Porque en diseño gráfico no existe técnicamente qué es eso de bonito. Hay armonía, hay perspectiva áurea, hay eh, paleta de colores, hay una eh, el manejo de los contrastes, hay tipografías, hay un montón de tecnicismos, hay retículas. Con un diseñador tienes que hablar de retículas, no de estructuras, o debes de hablar de layouts, debes de hablar de otras cosas que te van a permitir tener esa intercomunicación más exacta, técnicamente más correcta respecto de lo que está haciendo el otro profesional. Y no es algo que nosotros debemos de saber hacer, debemos de saber juzgar que fue bien ejecutado. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener esa responsabilidad. Entonces, aquí lo que les quiero transmitir es esta idea. Aprendan alguna herramienta, la que sea, por sencilla, económica o costosa. Y pues para aprender a usar estas herramientas costosas, cuando nada más traen periodos de evaluación de 15 días, pues sáquense 30 correos y entonces cada vez que se les acabe un correo, saquen otra nueva cuenta con otro correo y así sucesivamente hasta que pues, los van dominando, ¿no? Pero son las herramientas que les va a pedir el mercado que tengan al menos una noción básica de su manejo, porque ya cuando entren a trabajar en algún lugar donde sí tienen el software licenciado, donde ahí la empresa lo compró, pues ya lo van a tener así como para usar a tiempo completo, ¿no? Pero ya no llegan a, no, pues yo es que yo nada más sé programar en Moodle. No, 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 esa es la peor respuesta que pueden dar en una entrevista, ¿vale? Siguiente mito, diseñar experiencias, no instrucciones. Aquí debemos de diseñar lo que el alumno va a hacer y no lo que intenta hacer el instructor. Como les decía, yo soy también evaluador de conocer y lo que siempre veo que les falla mucho a gente con amplia experiencia es redactar cosas como estas, miren. ¿Cuántas veces ustedes han visto esto como parte de los objetivos de aprendizaje de un curso? Dotar a los alumnos de no sé qué y no sé qué. Si este fuera el objetivo y yo hice un libro, con el solo hecho de yo llegar el primer día de clases y decirles, miren, aquí está el libro, ya les di su dotación, ahí están las técnicas, muchas gracias, ya cumplí mi objetivo, adiós.
¿sí? No les cuento a cuántos expertos he reprobado por traer estos objetivos en sus objetivos de sus cursos, ¿sí? Necesitamos decir exactamente qué va a ser el alumno, con qué nivel de ejecución, con qué nivel de precisión lo va a hacer, ¿sí? Y aquí también hay otro aspecto que quiero traer a su reflexión. No todo curso tiene que ser basado en una sola corriente teórica o pedagógica, pero cada corriente nos va a permitir analizar un aspecto de lo que será nuestra experiencia de aprendizaje. Si somos más conductistas, estaremos buscando más la evidencia, la competencia, la ejecución, lo que va a demostrar saber, hacer y la actitud que deberá demostrar alguien como resultado de una experiencia. ¿Cómo logró llegar a ese resultado? Ahí entonces nos vamos a un aspecto cognitivo. ¿Qué sabía? ¿Qué no sabía? ¿Qué cosa era nueva? ¿Qué tan novedoso le resultó eso que le propuse? ¿Cuántas veces lo expuse a practicar eso que quería dominara? ¿Con qué nivel de ejecución? Pero ¿qué tanto le fui haciendo razonar sobre la progresión de dominar eso? ¿Qué tanto lo hizo en solitario o lo hizo junto con otras personas? Lo que veíamos hace rato, ¿no? Si lo habló, si lo socializó, si lo comparó con otros, si detectó errores de su propia ejecución, o si es capaz de detectar errores de la ejecución del compañero, ya sabe, ¿no? Ver la viga, como decimos, no, ver la paja en el ojo ajeno es más fácil que la viga en el propio, ¿no? Pero cuando razonamos el qué tanta habilidad tenemos en hacer ambas cosas, en identificar la viga y la paja del ojo ajeno y las vigas y las pajas del propio, el aprendizaje es diferente. Y si eso lo hacemos buscando nueva información, conectando a personas, iba a poner aquí redes sociales, pero se iba a confundir con Facebook y cosas así, ¿no? Pero ¿cómo es que conseguimos nosotros allegarnos de personas expertas en un cierto ámbito, en una temática, para ayudarnos a resolver ciertas dudas con ellas sobre nuestro proceso de aprendizaje? Y entonces aquí, este es, digamos, como el llamado a entender muy bien quiénes son estos principales autores, los clásicos, ¿no? Los que han venido evolucionando estas teorías y que nos van a dar ese dominio de lo pedagógico en nuestro quehacer cotidiano, ¿no? ¿Hacemos diseño basado en competencias o solo hacemos cumplimiento? Esto es algo particularmente crítico. Les quiero comentar un poco en el mercado laboral. A veces la capacitación no tiene un fin formativo, tiene un fin de cumplimiento. ¿A qué me refiero? A que algunas empresas, o más bien todas las empresas, están obligadas a cumplir la Ley Federal del Trabajo que exige que capacites. Y
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pide a las empresas que le demuestren que ha dado capacitación a partir de emitir las constancias de S3 y de S4, y hay que entender cómo es todo este proceso. No sé si lo hayan estudiado, pero en algún punto se deberán de empapar de esos procesos. Pero lo que sucede entonces es de que muchas empresas cumplen con la exigencia de ley. Ah, que hay que dar curso. Ok, bueno, pues da el curso y ya cumplimos. ¿Aprendieron? No, no me importa si aprendieron. O sea, ya cumplimos, ¿no? Ya se aprendieron la misión y la visión, aunque no la entiendan. Y aunque no la practiquen, no sepan ni para qué es, ¿no? Entonces, hay cursos que están así y esos difícilmente los vamos a cambiar y no tan de manera heroica como uno pudiera pensar. Las empresas no funcionan así, funcionan por sus inercias, ¿no? Pero aquí quiero comentarles qué cosas son las que yo busco en personas que se van integrando al mercado laboral en diseño instruccional. Lo primero que les pregunto es si dominan la taxonomía de Bloom en sus 6 niveles, en sus 3 dimensiones. Dicen que sí, dicen que sí. Y aparte también nosotros estamos usando Marzano, Gaby. Ah, perfecto. Otra les voy a hacer un examen, ¿eh? Pero, perfecto. Yo les digo, necesitan dominar Bloom en toda su extensión, no nada más en el dominio cognitivo. Tienen que dominar Bloom de cabo a rabo, porque si no dominan Bloom de cabo a rabo, no van a poder dominar otras taxonomías. Eh, y obviamente, pues necesitamos redactar, necesitamos explicar cualquiera que sea el contenido. Necesitamos que suene lógico, que tenga sujeto, verbo, predicado, ¿no? Con eso ya estamos del otro lado, ¿no? Pero también les hago esta pregunta, ¿qué es metacognición? Quien no me sabe decir qué es metacognición así a la primera, no, no, chavito, estás mal, estás verde, adiós. Y no es porque haya leído a Marzano ni nada el asunto, pero sí, si quien ha leído a Marzano, así, a bote pronto, sabe qué es metacognición y cómo conseguir una reflexión metacognitiva en el proceso de aprendizaje. Y lo otro es hacer tablas de especificaciones para la elaboración de bancos de reactivos. ¿Las han hecho ustedes? En el curso no, pero dentro de la carrera sí. Pero Perfecto, si no, pues yo les doy un repaso. Para hacer perfecto. reactivos como, ajá, con distintos tipos de reactivos, ¿no? Y lo que vas a ir logrando, ¿no? Con esos objetivos, porque nosotros tomamos en cuenta las taxonomías para poder definir el alcance, ¿no? Hasta dónde queremos llevar al participante, ¿no? En esos saberes y ahí entonces seleccionamos pues de la taxonomía hasta el nivel de logro, ¿no? Y hacia abajo, bueno, todos esos escalones que lo llevan hacia ese nivel de logro. Es justamente eso. ¿Por qué yo exijo que dominen muy bien Bloom? Porque si no, no me saben hacer reactivos. Si aquí en Bloom pusieron un curso con nivel 2 o nivel 3 de taxonomía y en banco de reactivos me empiezas a hacer reactivos con nivel 4 o 5, pues lo primero que te reclamo es, ¿por qué me estás haciendo reactivos más complejos de lo que era el nivel del alcance del curso? O al revés, ¿por qué si tu curso lo tienes con nivel 5 o 6 y tus reactivos todos también ñoños con puro reactivo de nivel 1? ¿Me explico?
Entonces, saber hacer una tabla de especificaciones para un banco de reactivos implica tener muy claro cuál es el nivel taxonómico del objetivo que se busca complementar, cómo redactas tu enunciado, tu pregunta, y cuál es tu formato reactivo, ¿no? Y cuál es el nivel de complejidad. Cuando yo te digo de un banco de reactivos, sácame un examen sencillo, medio, difícil, y sácame 3 exámenes. Si tu tabla de especificaciones no está ordenada, la gente llora. Porque es un chiste local. Normalmente siempre les digo, cuando no sepas hacer las cosas, llora 5 minutos y ya después sácate tus lagrimitas y ven y pregúntame, porque tengo que decirte cómo se hacen las cosas. Pero al final dicen, oye, es que eso, ¿cómo se hace? Pues con una tabla de especificaciones. ¿Y eso cómo es? Ah, bueno, pues es un Excel donde ahí le pones estas columnas y pones aquí esto y esto y esto. Y aquí nomás filtras y aquí sacas tu examen sencillo, aquí le filtras, sacas tu examen medio, aquí le filtras, sacas tu examen difícil. Y cuando te digo, quiero un examen campechaneado, 50% de cada cosa, entonces vienes y le haces aquí y sale tu banco. Entonces, eh, por eso es en que les digo, ok, ya dominas Bloom, perfecto, ahora vamos a hacer un curso basado en Marzano. Pero si no entiendes bien en dónde Marzano le cambió la jugada o dónde trascendió a Bloom, también se cometen pecadillos de inocentes, ¿no? Sí, también Entonces, lo vimos, mm, como hay un cambio ahí, ¿no? Un switch en estas etapas que marca Marzano sobre Bloom. es correcto, es correcto. Entonces, aquí yo tengo también una serie de teorías que cuando la gente no las sabe, los mando a estudiar otra vez la universidad. La- Primero, la taxonomía de Bloom, ¿no? Ya sabemos y los cambios que tuvo recientemente que invirtieron los últimos niveles, ¿no? Entonces digo, esta dimensión cognitiva es así, cantadita, la deben de saber como las tablas de multiplicar. Siguiente, ¿quién es Nick Herman y sus famosos cuadrantes cerebrales? ¿Los han escuchado? Les voy a pasar varios nombres raros y ustedes me dicen cuál sí llegaron a ver. Uno está Herman, otro está David Kolb, otro Paul MacLean, cerebro racional límbico reptiliano. Otro es Perry, hemisferio izquierdo derecho. Gardner, este también, este es más popular. Los otros sí, sí, sí los agarro en falso. Este otro, el modelo BAC. Esta es la evolución de la PNL, pero eh, Son de la evolución del Honey y Alonso, de los estilos de aprendizaje, Gaby. ujú. Entonces, ahora, todos estos modelos del el BAC, el Gardner, Sperry, McLean, Kolb y Herman forman parte de la evaluación de la norma de competencia a conocer sobre diseño de cursos. Quien no sabe estos contenidos teóricos, no sabe ni quiénes son estos señores o por qué propusieron estas cosas, reprueban esas certificaciones. Y muchas veces uno dice, ay, es que yo lo conocía con otro nombrecito, o sí, lo he escuchado y eso, pues no era tan relevante.
eh, eh, cuando estás en un proceso de certificación de competencia, pues ahí sí es relevante porque desconocerlos, pues te lleva a reprobar eso, ¿no? Ahora, vamos terminando un poco eh, hacia el rol del diseñador instruccional. Aquí, como hemos estado platicando, es el que lleva el eje vertebral, el que lleva la conducción de la producción de los cursos. Es responsabilidad del diseñador instruccional. Puede haber comunicadores, diseñadores gráficos, expertos en audio, en videos, en un montón de expertos adicionales, pero todos van a voltear al diseñador instruccional para decir, ¿y aquí qué va? Esto que va aquí, esto que ya puse aquí, ¿queda bien? Y esa es nuestra labor, poder planear pedagógicamente, poder dar instrucciones a estos otros nuevos colaboradores que realizan una parte especializada en algún componente. Pero si participamos en empresas pequeñas donde no hay nadie más que nosotros, pues nosotros vamos a hacer la planeación, el diseño gráfico, la instrumentación didáctica, pues la programación de interactividades. Obviamente, pues vamos a hacerlas sencillitas y carismáticas, como bien nos salgan. Vamos a hacer su integración, su piloteo, como decíamos, con el que se deje y con el primer compadre que se atraviese por ahí. Testeamos, impartimos y evaluamos. Y en esa evaluación es para tomar decisiones sobre planeación, desarrollo del curso. ¿Qué le vamos a ajustar? ¿Dónde le vamos a poner más carnita? ¿Dónde le vamos a quitar cosas que eran necesarias? Esas son las decisiones relevantes pedagógicas que vamos a tomar nosotros. Y otro mito por ahí, se habla de que el score ha muerto. Hoy día el score 1.2 que se hizo en 2002, no está aquí en nuestra cronología, pero aquí, en 2001 salió el score 1.2, sigue siendo el estándar universal, estable y permanente que se sigue utilizando. Las versiones del score 2004 solo complejizaron la vida para los programadores porque luego ni los programadores entienden. Pero como los programadores nunca lo bajaron al lenguaje más cotidiano, coloquial de los diseñadores instruccionales, no ha sido tan relevante. ¿Qué nos permite el Standard Score? Saber quién entra, en qué parte del curso se quedó y cuánto sacó en su evaluación sumativa o en su examen final. Si con eso aprobó o no aprobó el curso, si cumplió nuestros criterios académicos que establecimos, y entonces el curso se da por terminado, por completado exitosamente, y entonces ya le damos su constancia de curso, su certificado de lo que sea. ¿Qué permite hacer el Score 2004? Un montón de chácharas más que en ocasiones nos debemos de preguntar si realmente vamos a analizar y a procesar esos datos y a tomar decisiones pedagógicas basadas en esos datos. No construimos cursos para dar clics. La interactividad en un curso y que se descubran cosas y que salgan ahí fantasías en un curso, se ven bonitas, se ven estéticas, se ven deslumbrantes,
en cierto momento, pero no diseñamos para el clic, diseñamos para transformar personas, para que las personas transformen su práctica, dominen nuevos aprendizajes, nuevas técnicas, sean más eficientes, sean más felices, pero no diseñamos para el clic. Ese es, digamos, como premisa. Y el diseñador instruccional debe de garantizar pedagógicamente la experiencia educativa. Y aquí es donde decimos, el diseñador instruccional es quien vela por la consistencia pedagógica de una propuesta. Es quien se asegura que vale la pena cada pieza del entramado. Si él es capaz de tener los criterios referidos a un parámetro, a un indicador, no, no nada más porque me gusta, ¿sí? Este es algo también muy importante. Yo igual a mi gente les digo, a veces uno no sabe ni por qué, pero pues uno dice, no, pues ya con esto que le puse así, caché y todo, ya quedó bien el curso. ¿Por qué? Pues porque a mí me gusta. No, no lo hacemos para que nos guste a nosotros. He hecho cursos que un poco de penita me da admitir que yo los hice, pero le encantaron al cliente. Yo pude haberle hecho más cosas, puesto cosas diferentes, pero cuando lo ve el cliente y yo así estoy así como que, ay, ahorita me vas a rajar, y me dice, me encantó, está fantástico. Dices, ah, bueno, me basta y sobra. Tenemos que dejar de hacer cosas artesanalmente. Este es un problema que tiene también el e-learning. A veces somos artistas y hacemos cosas artesanales, hacemos jarritos de tlaquepaque. No, tenemos que hacer moldes, tenemos que hacer estructuras, tenemos que hacer cosas, cursos que tengan un impacto positivo y que tengan un mínimo de nivel de calidad que resista ciertas críticas. Y esa coherencia didáctica, pedagógica, es de la que nos debe de preocupar más que la instrumentación técnica en la herramienta en la que ha sido hecho el curso. Entonces, por aquí es parte de mis reflexiones. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Bueno, pues nuevamente sería como agradecerle por darte el tiempo de podernos explicar. De igual manera, ya habíamos como que visto algunas de las cosas que nos había mencionado, y justamente es ese reforzamiento de conocimiento, que nos comentaba la profesora que sin ponerse de acuerdo, pues los dos nos mencionaban las, como las piezas claves de lo que implica el diseño instruccional. Gracias. Muy bien, pues es un placer y pues, de mi parte son estas reflexiones desde el lado del corporativo, desde donde trabajamos en empresas. También tenemos va a comentar una de nuestras estudiantes, pero lean lo que dijo ahorita. Lee el diploma. La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 095 Azcapotzalco, le da un reconocimiento a usted, David Alfaro Lemo, por su valiosa participación como ponente de la conferencia del enfoque pedagógico al diseño instruccional, cómo crear experiencias de aprendizajes corporativo con sentido.
celebrado el día miércoles 27 de mayo del 2026 y sería educar para transformar y pues sería, le damos las gracias. Ay, pero déjame ver, creo que se trabó. Ajá. Mm, Sí, sí, ¿la alcanzas a ver, David? no se ve. Si quieren, ¿Sí ves el diploma? La constancia. sí, ya la veo. Ajá. Pues al contrario, muchísimas gracias. Nos alegra mucho, pues, reconocer que la labor que tenemos en la pedagogía y en la psicología educativa también coincide, pues, que como profesionales, ¿no? Que somos de este campo tan extraordinario que es el e-learning y que, bueno, en el caso particular de los chicos y chicas de pedagogía, que ellos ya están egresando, o sea, ya están a punto de irse al mercado de trabajo, desconocían y pues yo pues diseñé el tópico porque sí era importante que ellos pudieran integrar también todos esos saberes de su formación profesional y sobre todo que se pudieran encontrar y reencontrar en el campo extraordinario que es el e-learning, la formación, la capacitación, y que a través de esta mediación pedagógica que hacen, logran transformar la vida de las personas. Gracias, Desde David. luego, eh, siempre decimos que los diseñadores instruccionales al final somos educadores, Así es. pedagogos de oficio, como científicos, y debemos de ir enfrentando todos estos retos con esa visión científica de ir entendiendo cómo nuestra práctica transforma estas vidas que se ponen en nuestras manos y pues de ahí pues asumir estos compromisos, ¿no? Entonces sí, Así es. por ahí también hay un meme que dice que ya una